Muy bien, colegas. Buenas noches. Disculpen un poco unos temas técnicos, pero ahí estamos conectados. Bien, esta noche seguimos con la segunda ponencia en nuestra semana de aniversario del capítulo de Industrias Alimentarias a nivel nacional. Recuerden que es justamente por el Día Mundial de la Alimentación. También celebramos nuestro día como ingenieros alimentarios y Lambayeque se suma a esta fecha importante. Nosotros cumplimos 6 años de vida institucional como capítulo acá en el Consejo Departamental Lambayeque. Bueno, esta noche nos acompaña la ingeniera Susi Marlit Castro Grandes. Ingeniera, hay una amistad, gran amistad que tenemos con ella, con el Consejo Departamental Lambayeque y otros colegas. La ingeniera es ingeniera alimentaria, es químico-farmacéutica y bioquímica, catedrática de la Universidad catedrático universitario, perdón, especialista en gestión de calidad e inocuidad de alimentos, legislación alimentaria, seguridad alimentaria y nutricional. Es individuo calificado en controles preventivos, en industria alimentaria, según los requisitos del FISMA, miembro del Comité de Legislación Alimentaria y Seguridad Alimentaria. También nutricional del capítulo de Ingeniería de Industrias Alimentarias. Cabe mencionar que el ingeniero es paz presidente del capítulo de Industrias Alimentarias. Así que vamos a recibir a la ingeniera Susi con su tema de hoy, el derecho a la alimentación, que básicamente nos va a hablar un poco también de las normas que se vienen trabajando a nivel de capítulos y que va a ser beneficioso a nosotros como profesionales de la industria alimentaria. Así que, ingeniera Susi, le doy el pase. Comenta, por favor. Ingeniera Susi. Sí, buenas ¿Cómo noches, está, ¿cómo señora están? Marlet? Ingeniero Juan Carlos Albines, muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Se escucha fuerte y claro, ingeniera. Ah, perfecto. Eh, Reiterar el agradecimiento por la invitación, felicitar la organización de estas importantes conferencias en el marco de lo que es el aniversario, la semana del capítulo de Ingeniería de Industrias Alimentarias del Consejo Departamental de Lima. Y como bien lo ha señalado el presidente del capítulo, el día de mañana estamos celebrando nuestro día, ¿no? Institucionalizado así como 16 de octubre, a partir del año 2019, por un acuerdo de un grupo de presidentes de capítulo del periodo 2019-2021. También hubieron varias coordinaciones con el ingeniero Juan Carlos Albines, que siempre está activo y en las diferentes reuniones que organizan los capítulos a nivel nacional. Y eso hay que valorar y hay que resaltar porque la labor que hacen los directivos a nivel nacional es ad honorem y está basado principalmente en la vocación de servicio, ¿no? Y en el compromiso que tienen cada uno de ellos para brindar su tiempo de forma gratuita en la organización de este tipo de eventos, en hacer acciones, digamos, que vayan a favor o coadyuven en lo que siempre hablamos, el posicionamiento del ingeniero alimentario y del ingeniero agroindustrial. Hoy día voy a compartir con ustedes, permítame un momento, si me permiten, por favor, para compartir la presentación. Vamos a hablar de un tema que es sumamente, digamos, importante, pero a la vez es un tema que no ha sido, digamos, tratado a profundidad en nuestro país, ¿no? Y es lo que he querido compartirles hoy día, y es el derecho a la alimentación, ¿no? El derecho a la alimentación, pues vamos a encontrarlo plasmado en diferentes países, en diferentes instrumentos normativos que pueden ir desde la constitución política de cada país o a través de leyes,
o desarrollo de políticas, ¿no? Y pues este derecho a la alimentación, si está, digamos, plasmado en un documento como es la Carta Magna, pues se consideraría como un derecho fundamental y que el Estado tendría de alguna manera que garantizar este derecho, ¿no? Eso no significa que el Estado tendría que brindar los alimentos a toda la población, ¿no? Tiene sus ciertas condiciones y eso es lo que hoy día quería compartir con ustedes y finalmente, digamos, ver cómo esto se relaciona o se interrelaciona con nuestro quehacer profesional, ¿no? Quiero con esta temática que estoy empezando a tratar acá en nuestro país, que es digamos, la primera vez que como especialistas de ingeniería de alimentos y con ciertos conocimientos de derecho, he visto la importancia de difundir este tema y de promover también, seguramente con acciones posteriores, a que este derecho a la alimentación sea, digamos, incluido en nuestra constitución política. Vamos viendo entonces cómo vamos a ir desarrollando este tema. Es un poquito, la temática que vamos a hablar está, digamos, relacionada a lo que es el derecho, sin embargo, vamos a ver que al final la parte de la ejecución, pues tiene mucho que ver también con lo que es la disponibilidad de alimentos, la accesibilidad, el uso de los alimentos, ¿no? Y ahí nosotros tenemos una labor importantísima en esos aspectos, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de cómo es el marco internacional del derecho a la alimentación en lo que es, digamos, el marco general de los derechos humanos. Fíjense lo importante, nosotros en la universidad nos han formado, sí, seguramente algunos todavía se están formando, yo ya tengo ciertos años de egresada, este concepto del derecho a la alimentación, sí nace en 1948, sin embargo ya con mayor profundidad, ya se viene hablando de hace unos años, ¿no? Unos 10, 20 años diría yo, y pues muchos han hecho el reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación, vamos a ver qué significa eso. También se habla del derecho a la protección contra el hambre y el derecho a la alimentación, que es diferente, ¿no? Luego vamos a hablar sobre el derecho a la protección contra el concepto del derecho a la alimentación, cómo es las implicancias y consecuencias que hay del reconocimiento de este derecho, ¿no? Entonces, este derecho a la alimentación nace a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que contempla en un determinado artículo, que es el 25.1, y empiezan a hablar de lo que es el derecho que debe tener toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure así que le asegura a la persona, así como a su familia, lo que es la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, ¿no? Entre otros hablan del derecho al vestido, a la vivienda, a la asistencia médica, servicios sociales, ¿no? Todo lo que pueda implicar el bienestar, el respeto, la dignidad de la persona, ¿no? Entonces, ya con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948, se incluye esta parte de la alimentación, ¿no? Y dado que estas declaraciones, digamos, no generan una obligación en los estados, esta declaración es ratificada a través de lo que son los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Es ahí donde ya se va reconociendo desde un punto de vista, digamos, como algo que debe ser, digamos, hasta cierto punto garantizado por los estados que son firmantes de estos,
de estos instrumentos que acabo de mencionar, por ejemplo, derechos económicos sociales, Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, para desarrollar todo esto, hay ciertos instrumentos que se denominan instrumentos vinculantes y no vinculantes, ¿no? Hay dos grandes grupos que se diferencian ahí. Y aquellos instrumentos, ya su nombre propio lo va indicando, instrumentos vinculantes son obligaciones jurídicas para los estados, para aquellos, no todos los estados, ¿no? Para aquellos que hayan ratificado eh, estos pactos, ¿no? Y además, estos, al haber ratificado estos, pues van a tener cierta obligación de garantizar la aplicación efectiva de dicho acuerdo en el ámbito nacional, ¿no? Por otro lado, tenemos aquellos instrumentos que no son vinculantes, ¿no? Entre ellas está el grupo de declaraciones. Entonces, a manera general, para tener un conocimiento marco de esto, entre los principales instrumentos vinculantes, ¿no? Que recogen el derecho a la alimentación, vamos a encontrar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Luego tenemos lo que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, la Convención de Derechos del Niño, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y diversos instrumentos regionales de derechos humanos, ¿no? Esta información es obviamente obtenida de la FAO. ¿Cuáles son esos instrumentos no vinculantes? Lo que se refiere a declaraciones, con el caso de la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición del año 1974, la Declaración de Roma de Seguridad Alimentaria Mundial, ¿no? Fíjense que ya son instrumentos que nosotros como profesionales tenemos que ir, digamos, interiorizando, ¿no? Entonces, luego tenemos las directrices voluntarias de la FAO en apoyo de la realización progresiva del derecho humano a la alimentación en el contexto de la seguridad alimentaria. Entonces, fíjense todos estos instrumentos que tenemos que están organizados en dos grandes grupos, aquellos vinculantes que generan obligación a los estados y los no vinculantes, ¿no? Entonces, veamos en lo que corresponde al derecho a la alimentación, ¿no? Esta, como se había señalado, este derecho está recogido en lo que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 11. Y ahí, pues nos hablan, ahí lo hemos puesto, digamos, textualmente, qué es lo que señala este artículo 11, y nos dice que los estados partes del presente, de este pacto, reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso la alimentación, como ya lo habíamos señalado al principio. Pero hay un tema un poquito más, digamos, cercano a nosotros, ¿no? El punto 2, los estados partes en el presente pacto, es decir, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán individualmente y mediante la cooperación internacional medidas, incluidos los programas concretos que necesitan para lo siguiente: mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, ¿no? Ahí en esa primera parte está justamente relacionado y directamente nuestro quehacer profesional, ¿no? Con todo lo que es la producción, el procesamiento de alimentos y todo lo demás, entre comillas, digo conexo, para no, entre comillas, para no decir que son menos importantes, en toda la cadena de producción, la cadena alimentaria, en mi opinión, todo es importante. Este,
Luego tenemos la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios, de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces de riquezas naturales. Como podemos ver, este es un tema, digamos, bastante amplio, ¿no? No tiene que ver solamente con lo que acabamos de mencionar, con los conocimientos técnicos y científicos en lo que nos corresponde a nosotros en procesamiento de alimentos, sino también en la parte de producción primaria, ¿no es cierto? En la parte de transporte, lo que es la conservación, la comercialización, inclusive el mismo uso por parte de los consumidores. Y por otro lado, tenemos también la parte de asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantea tanto en los países que importan productos alimenticios como a los que exportan. Entonces, son conceptos bastante, vamos a decir, genéricos. Sin embargo, cuando se van desarrollando de manera específica, pues ustedes se van a dar cuenta que inclusive tiene que ver con la política económica de un país, con la política de seguridad de un país, ¿no? A veces hay términos que se están manejando que voy a decir de manera general que hace unos años en el Congreso de la República se hablaba mucho del tema de soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, tiene que ver también con esos aspectos, ¿no? Ahora, hay que diferenciar en este desarrollo de estos derechos dos temas importantes, ¿no? Que es el derecho a la protección contra el hambre y el derecho a la alimentación. Hay una gran diferencia, ¿no? El derecho a estar protegido contra el hambre está íntimamente vinculado al derecho a la vida. El derecho a la alimentación también, ¿ya? Pero se considera una norma absoluta, el nivel mínimo que debe garantizarse a todas las personas, independientemente del nivel de desarrollo alcanzado por el Estado. Quiere decir que este derecho de estar protegido contra el hambre es un derecho fundamental y debe estar garantizado por los estados, ¿no? Entonces, esa primera, ¿no? Es diferente que una persona sufra de hambre, ¿no es cierto? Ahí el otro, digamos, el ejercicio del derecho a la alimentación tiene una connotación mucho más genérica y está adecuada y abarca, digamos, abarca mucho más y conlleva, ya que conlleva la necesidad de constituir un entorno económico, político y social que va a permitir a estas personas alcanzar lo que es la seguridad alimentaria por sus propios medios, ¿no? Entonces, esto, si podríamos nosotros decir, el derecho a estar protegido con el hambre es algo más puntual, es algo más tangible que la persona puede o sufre, ¿no? Entonces, imaginen ustedes, pongámonos en una situación, cada uno de nosotros, en una situación de hambre, ¿no? Imaginemos, ¿no? Yo pregunto, ¿alguna vez hemos estado en esta condición de hambre, de sentir hambre? Eso debe ser muy doloroso, ¿verdad? Sentir hambre y no tener que consumir. Entonces, por eso este derecho tiene una diferenciación con lo que es el derecho a la alimentación, que tiene una connotación mucho más amplia, ¿no? Entonces, vamos viendo, hay otra observación la observación general número 12, que nos habla también del derecho a la alimentación adecuada, que señala que se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla, ¿no? Entonces, este contenido es considerado básico del derecho a la alimentación a la alimentación adecuada y comprende lo siguiente. Los términos que ya habíamos hablado hace un momento:
disponibilidad de alimentos, no solamente en cantidad, sino también en calidad, suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de las personas, sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada. Acá en esta parte que estamos comentando hay muchos aspectos que tienen que ver con nosotros, ¿no? Y con la producción de alimentos. No solamente es la disponibilidad en cantidad, sino también esos alimentos que una determinada población, un determinado país, estado que se ponga a disposición de las personas, deben ser de calidad y no deben tener sustancias nocivas. Lo que nosotros hablamos mucho del tema de inocuidad, ¿no? Entonces, y preguntamos, ¿no? ¿Estaremos garantizando este derecho a la alimentación en nuestro país? Ustedes ya tienen la respuesta, ¿no? Hace poco han salido los informes que tienen que ver con los agroquímicos, ¿no? Estamos teniendo una grave, digamos, situación respecto al uso indiscriminado de agroquímicos que superan los límites permitidos. Entonces, este derecho a la alimentación se está, en mi opinión, siendo vulnerado, ¿no? Consumimos alimentos, pero no sabemos si esos realmente tienen una garantía de inocuidad, ¿no? Sobre todo la parte química, la presencia de inclusive metales pesados, de los insecticidas, pesticidas, general agroquímicos, ¿no? Que en algunos de ellos están ya prohibidos en otros países, ¿no? Entonces, fíjense cómo esa parte específica que nosotros tratamos en el control de los alimentos, ya sea, por ejemplo, en la producción, cuando nosotros pedimos la materia prima, que tenga ciertas características, ya con esta disertación de hoy día, ustedes siempre tienen que vincularlo al derecho a la alimentación. ¿Por qué nuestro quehacer o cómo y cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros en el quehacer diario de nuestro desempeño profesional para garantizar este derecho, ¿no? Ya sea, por ejemplo, controlando con nuestro plan HACCP, ¿no es cierto? Con nuestros sistemas de gestión de inocuidad, con nuestras BPMs. Todas esas herramientas que tenemos tienen una finalidad, es tener un producto inocuo. ¿Y en qué se basa? Nosotros tenemos, o en qué marco, hay un marco normativo, un marco legal. Sabemos la ley de inocuidad, sobre eso está la Ley General de Salud, sobre eso está la Constitución, que a nivel de nuestro país la Constitución todavía no reconoce como derecho fundamental la alimentación. Fíjense cómo se entrelaza todo este tema que es importantísima de la alimentación, ¿no? El otro componente, que es la accesibilidad de esos alimentos en forma que deben ser de forma sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos. Quiere decir, oye, vamos a producir alimentos, pero hay que hacerlo de forma sostenible, porque hay otros derechos humanos que vamos a ver cuáles son esos, cómo se interrelacionan, ¿no? Y un poco en la parte, por ejemplo, aceptables para una cultura determinada, ¿no? Nos habla también de que este derecho a la alimentación tiene que ir acorde con el tema cultural, ¿no? Mm, si el Estado va a pretender, digamos, garantizar este derecho colocando alimentos a una población, hablamos, una población indígena, pues tiene que saber o tiene que proveer alimentos que respeten también o estén alineados a esa cultura, ¿no? También tenemos los componentes del derecho a la alimentación, de un poco más específico y más ordenado, nos hablan o nos ponen una clasificación de estos componentes. Nos hablan ahí lo que es la disponibilidad, la estabilidad, accesibilidad, sostenibilidad y la adecuación, ¿no? Ya habríamos mencionado de manera breve lo que es la parte de disponibilidad, está referida desde el punto de vista de este derecho, la disponibilidad está referida a la posibilidad de alimentarse directamente de lo que produce la tierra u otros recursos naturales, ¿no?
que se tengan también sistemas eficaces de distribución, procesamiento y comercialización, ¿no? Fíjense, está relacionado también con lo que es la tierra, la agricultura, tenencia de tierras, ¿no? Esto todo es una visión súper interesante, ¿verdad? La estabilidad, ¿no? Vista como aquella necesidad de contar con la estabilidad en la oferta de alimentos, en el tiempo y en cada lugar donde se requiera alimentación. La accesibilidad, el acceso económico, eso quiere decir, por ejemplo, cuál es la capacidad económica que tienen las personas para poder adquirir sus alimentos, ¿no? Y eso está relacionado también con otro derecho al trabajo, la accesibilidad física, ¿no? Cómo la población, digamos, sus vías de transporte son accesibles o no para que lleguen los alimentos, ¿no? Los costos que no pongan en peligro la satisfacción de otras necesidades básicas. O sea, que los costos de los alimentos pues no sean tan estratosféricos de que al final voy a estar afectando otros derechos, por ejemplo, de repente al acceso a la salud, a controlar mi salud, ¿no? Necesito alimentarme, pero los precios de los alimentos están tan elevados que lo que me alcanza solamente para comprar, pero ya no puedo de repente solventar temas de educación o de salud, ¿no? Sostenibilidad, la gestión de recursos naturales de forma adecuada que garanticen la disponibilidad de alimentos suficientes para hoy y también para futuras generaciones, ¿no? El uso de recursos naturales de forma adecuada quiere decir, por ejemplo, que sea sostenible, ¿no? Que no depredemos. Y la adecuación que corresponde a una alimentación suficiente y nutritiva, sin sustancias nocivas y aceptable para la cultura del grupo humano donde se tenga que, digamos, cumplimentar este derecho. En todo este escenario hay obligaciones de los estados, ¿no? Y estas obligaciones, en materia de derechos humanos, tienen que ser cumplidas principalmente por los estados. Y en lo que corresponde al derecho a la alimentación, vamos a identificar diversos tipos de obligaciones, ¿no? Decíamos de que, claro, los estados están obligados, pero hay vamos a ver esta clasificación de cómo deben cumplir los estados, ¿no? En el caso, podemos identificar varios tipos de obligaciones y que hacen referencia, por ejemplo, a la adopción de medidas que son necesarias para el ejercicio progresivo de este derecho. En el caso de la alimentación hay una obligación para un avance de forma progresiva, ¿no? Sin incurrir en discriminaciones, respetando, protegiendo y garantizándolo, incluso a través de la cooperación y lo que es asistencia técnica. Ustedes han visto, hay de la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, también, entre otras organizaciones, apoyan a que algunos países puedan, digamos, garantizar este derecho, ¿no? Entonces hay obligaciones de no discriminar, obligaciones de respetar, proteger y realizar. Hay obligaciones de cooperar y prestar asistencia internacional, ¿no? Entonces, cada una de esas están desarrolladas para la, digamos, materia de esta presentación. He considerado no necesario profundizar en ello, ¿no? Este derecho tiene relación con otros derechos humanos, ¿no? Entonces, hay que considerar que los derechos humanos son universales, indivisibles, ¿no? Y además son interdependientes también, pero a la vez están relacionados entre sí, sin que ningún derecho tenga prioridad sobre el otro. En el caso de la alimentación, es un tema multidimensional y existen relaciones estrechas entre lo que es el derecho a la alimentación y otros derechos como el derecho al agua. Ustedes saben que sin agua nosotros no podemos alimentarnos, ¿no? No hay producción de alimentos si no hay agua. El derecho a la propiedad,
y exclusivamente el tema de propiedad de las tierras. Sin tierras no hay cultivos y otros productos, otros recursos productivos que son necesarios para la producción de alimentos, ¿no? El derecho al trabajo y a una remuneración justa. Esa es la accesibilidad económica que hablábamos, ¿no? Las personas tienen derecho a un trabajo porque a través de ese trabajo van a tener una remuneración y esa remuneración debe ser justa en la medida que pueda garantizarse los otros derechos, como en este caso la alimentación. También tenemos el derecho a la salud, ya que la adecuada utilización biológica de los alimentos está condicionada por la situación de la salud de la persona y por la posibilidad de acceder a unos servicios básicos de atención sanitaria. Y acá un poco lo vinculo a lo que nosotros veníamos promoviendo, lo que es los proyectos de ley que nosotros tenemos en el Congreso y que han venido impulsando los diferentes presidentes de capítulos y que vienen también iniciativas de las anteriores gestiones. En el caso del ingeniero Albines, el presidente del capítulo de ustedes, hay que reconocer, ha hecho una labor importantísima y de incidencia para que también pueda ser aprobado el proyecto de ley para ser considerados como profesionales de la salud, ¿no? Ha tenido reuniones con la entonces presidenta de la Comisión de Salud y han logrado que se priorice en la agenda de esa comisión y pues posteriores coordinaciones a nivel de los asesores de dicha comisión hemos logrado que se apruebe a nivel de dictamen, ¿no? A nivel de procedimiento legislativo todavía tiene que pasar a lo que es el Pleno del Congreso, donde todos los congresistas tienen que emitir su voto y están trabajando todos los presidentes de capítulo para que los congresistas puedan apoyarnos con su voto favorable, ¿no? Fíjese todo esto cómo se interrelaciona, ¿no? Ahí teníamos, por ejemplo, hay otra relación que tenemos que tenerlo también presente, es la relación entre lo que es el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria, ¿no? Ya de alguna manera lo habíamos señalado, ¿no? Que la seguridad alimentaria es un concepto basado en necesidades que establece una meta que debe ser alcanzada, por ejemplo, a través de políticas y programas. A nivel nacional, nosotros ya hay una ley de seguridad alimentaria, pero antes había una, si no me equivoco, una especie de programa sectorial de seguridad alimentaria y nutricional y lo tiene a cargo del Ministerio de Agricultura, ¿no? Cuando hablamos de seguridad alimentaria, ¿qué entendemos? O cuando existe la seguridad alimentaria, ¿no? Cuando todas las personas tienen en todo momento acceso material y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y las preferencias alimenticias a fin de llevar, ¿qué cosa? Una vida activa y sana, ¿no? Todo lo contrario a esto, o algo que afecte mínimamente a esto, vamos a llamar inseguridad alimentaria. Por otro lado, el derecho a la alimentación es un concepto de naturaleza jurídica, ¿no? En el que hay unos titulares de derecho y ¿quiénes son? Somos todos, las personas. Y los otros titulares de obligaciones que corresponde a los estados. Fíjese, para que quede bien plasmado esto e interiorizado. Derecho a la alimentación es un concepto de naturaleza jurídica. ¿Y quiénes son los titulares de ese derecho? Las personas. ¿Quiénes son los titulares de obligaciones para que se cumpla ese derecho? Los estados. Clarísimo, ¿no? Entonces, el reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación es cuando, digamos, el derecho a la alimentación ha sido reconocido como un derecho fundamental en la Carta Magna, en la Constitución. Ya hay diferentes tipos de reconocimientos. Una de ellas que he dicho es el reconocimiento explícito, ¿ya? Y hay otras que pueden ser a través de los principios rectores de políticas públicas, como sucede en nuestro país, ¿no? Hay políticas sectoriales, por ejemplo, las de programas sociales, el tema de seguridad alimentaria también, ¿no es cierto? Y reconocimientos implícitos a través de una interpretación más amplia de lo que es
otros derechos, ¿no? El derecho a la vida, ¿no? El derecho a la seguridad, a la salud, que ya están reconocidos en nuestra Constitución, ¿ya? Entonces, la implicancia ¿qué implicancia hay de reconocimiento constitucional? Que es lo que, digamos, me he propuesto promover y lo que se llama reconocimiento explícito, ¿no? Es que se incluye a través de una reforma constitucional el derecho fundamental a la alimentación, tiene sus repercusiones, ¿no? Sobre todo constituye una garantía constitucional, es decir, cuando este derecho se vea vulnerado, las personas pueden recurrir para que este derecho se cumpla, se garantice, ¿no? Y obviamente esta eh, garantía de este derecho va a estar también, digamos, o va a depender de diversos factores, ¿no? De la manera en que se va a reconocer este derecho, de la manera en que se va a describir en la Constitución. Podemos decir, ¿no es cierto? Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, ¿no? Toda persona tiene derecho a una alimentación saludable. Entonces, todos esos temas justo estamos analizando, estudiando, ¿no? Con legislación comparada para ver cómo debería de incluirse esto en la Constitución. También del conocimiento acerca del derecho que tienen las autoridades del Estado y los tribunales, de las voluntades de las autoridades, ¿no? De las acciones judiciales y mecanismos de recursos que existan en el país y del conocimiento de sus propios derechos de parte de los ciudadanos. Eso es importantísimo. Entonces, eso un poco he querido comentarles. Y hoy día el lema de la FAO por el Día Mundial de la Alimentación 2024 es el derecho a los alimentos, ¿no? Eso es importantísimo. Entonces, eso es, estimados ingenieros, colegas, que quería compartir con ustedes. Es un tema nuevo y hoy día lo hemos estrenado con ustedes. Ingeniera, de verdad que es muy interesante, importante la información que nos ha dado, ya que nuestra carrera pues es amplia, como usted mismo la menciona. Sin embargo, a veces no abordamos muchos temas, ¿no? Quizá dependiendo de las especialidades, creo que va uno cogiendo un camino, pero sí, ¿no? Ahora que próximos a celebrar el Día de la Alimentación y el tema tan importante que usted ha mencionado, es importante tener claro estos puntos, ¿no? Ya que en nuestro país la inseguridad alimentaria, como hicieron un reporte hace unos meses, si no me equivoco, estaba casi en un 1%, ¿no? Y ese de verdad que es un tema, es un dato muy, muy penoso para nuestro país estar con 1% de inseguridad alimentaria. Sin embargo, hay muchas cosas por hacer. Lo que mencionó también importante acerca de los resultados de SENASA, ¿no? Que también son muy alarmantes, la verdad. ¿No? Sin embargo, creo que ahí estamos nosotros como ingenieros en alimentos para poder tomar todas las acciones, ¿no? Preventivas y correctivas, sea el caso. Colegas, no sé si tienen alguna pregunta, por favor, para con la ingeniera. La ingeniera creo que está gustosa de poder resolver sus dudas. Pueden escribir al chat o pueden activar su audio, por favor. Hoy también se celebra el Día Mundial de Lavado de Manos, ¿no? Es un día importante también. Sí, claro que sí. Sí. Yo quería, un poco para cerrar este tema, decir, en todo caso, me pareció muy importante compartir este tema con todos ustedes porque tenemos que tomar conciencia, digamos, de cuáles son nuestros derechos y cómo en el campo vinculado a los alimentos, que es nuestro quehacer profesional, hay este tema importante y que son temas también para investigar, trabajos de investigación a nivel de tesis, ¿no? Tanto de nuestra especialidad o tesis de maestría, de doctorados. Y sigamos avanzando con esto, quienes tengan interés en unirse a esta
iniciativa que tenemos, bienvenidos. Yo estoy atenta. Ustedes tienen mis datos de contacto, el ingeniero Albines también. Yo gustosa de poder compartir, intercambiar con ustedes comentarios. Esto está naciendo recién. Así que Sí, gracias ingeniera. por atender. No, gracias a usted. Creo que por ser un tema así, como usted lo dice, que lo ha estrenado, entonces nos hemos quedado un poco así con quizá con muchas preguntas por hacer, pero quizá no nos podemos expresar. Pero de todas maneras, ingeniera, muchas gracias. Agradezco también sus menciones. Yo también tengo mucho que agradecer de usted como paz presidenta, ¿no? Y siempre el apoyo que nos da a nosotros como presidentes actuales, ¿no? En las diferentes acciones, y eso también es importante recalcarlo, importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Porque para nosotros es el apoyo del capítulo de alimentarias en Lima es muy importante para las regiones, muy importante. Al final todos somos un solo capítulo, creo que el capítulo cada vez se está uniendo más, tiene que seguir adelante y bueno, y con los profesionales que tenemos, como usted y todos los a nivel nacional, creo que nuestro capítulo va a seguir surgiendo. Así que ingeniera, felicitan los colegas, muchas gracias. Ingeniera, espero que celebremos nuestro Bien. aniversario, nuestro día como tal, ¿no? Y un fuerte abrazo, ingeniera. Gracias a todos, colegas. Muchas gracias, ingeniero, y feliz día mañana. Difundan en sus redes sociales que mañana es nuestro día. Es el propósito también de difundir y que la población sepa cuál es nuestro rol. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, ingeniera. Buenas noches. Gracias.